Nunca respondas cuando estás solo y te llaman por tu nombre. Esta es una historia que me contaba mi madre. Se remonta a 1965. Ella la comenzaba diciéndome que una madre soltera y su hija de alrededor de 12 años fueron invitados por los abuelos de la pequeña a sus 40 aniversarios de casados. La madre, quien se encontraba muy atareada y francamente no se la llevaba muy bien con su padre, decidió que la niña fuera sola a dicha cena. La pequeña se la pasó muy bien y sus abuelos estaban muy felices de que ella los acompañara, pero a la vez un poco molestos con su madre por haber tenido el atrevimiento de no asistir. Ya eran altas horas de la noche, así que se dispusieron a llevar a la niña a su casa. Al llegar, el abuelo aparcó el coche y se dispuso a entregar a la pequeña en la puerta de la casa. Se percataron que algo andaba mal, así que hicieron esperar en el coche a la niña, pero no les hizo caso y fue atrás de ellos sin que lo notasen, para así ver qué pasaba. Al entrar a casa no pudieron con lo que vieron. Su abuela gritó horriblemente al ver a la madre de la niña, tendida en el suelo de la sala. Los muebles y objetos estaban de cabeza. Ella yacía muerta. Estaba con una expresión de pánico y horror en su rostro, la cual nunca pudo olvidar. Había una nota a su lado llena de sangre escrita por ella, la cual decía: "Nunca respondas a ellos". La pequeña quedó ahí sin escuchar nada, ni nadie viendo a su madre fijamente sin poder hablar o expresar algo. Mientras sus abuelos con desespero la sacaban de ahí para llamar a la policía, se abrió un caso, el cual no tardó mucho en cerrar por falta de evidencia. Los forenses declararon muerte súbita imprevista al no tener explicación. Luego de ese suceso tan trágico, la niña se tuvo que mudar con los abuelos, quienes quedaron a cargo de la pequeña. Sus abuelos vivían en una casa humilde, en la que fue una urbanización militar, la cual estaba casi deshabitada. A ellos les encantaba vivir ahí, ya que a su edad les gustaba la tranquilidad y el silencio de dicha zona, puesto que no tenían vecinos cerca. Ya habían pasado 2 años desde entonces. La niña ahora tenía 14. Una noche tuvo una pesadilla. Se despertó y bajó a la cocina por agua. Al subir, se asomó por su ventana y vio a una chica vagando por las calles. Miró el reloj y eran las 3:33 de la madrugada. Qué extraño. ¿Qué hacía alguien tan tarde por ahí?, se preguntó la pequeña, pero sin darle más importancia se fue a dormir. A la mañana siguiente les comentó a sus abuelos, a lo que respondieron que seguro había sido una pesadilla o cosas de su imaginación. Tiempo después, sus abuelos la dejaban sola cuando salían. Estaba grande y podía cuidarse. Ella se encontraba en la sala viendo la televisión cuando de pronto escuchó su nombre. Elizabeth. Pero si estoy sola, pensó. Sus abuelos habían ido de compras. Se asustó e ignoró la extraña voz. Pasadas las horas, se decidió a dormir. Ya en cama, escuchó cómo de nuevo la estaban llamando, pero esta vez respondió como si hubiese sido su abuela. Aunque ella había salido con sus vecinos, tal vez decidió llegar más temprano, o eso quiso pensar. «Dime, abuela». No escuchó nada a su respuesta, así que volvió a decir lo mismo, pero esta vez más fuerte. «Dime, abuela». Al no tener una respuesta, bajó a buscar si había alguien en casa. Se asustó aún más al notar que no había nadie, que su abuela no había llegado. Subió corriendo al cuarto de sus abuelos y tomó un bate. Se quedó en el cuarto de sus abuelos mientras anotaba todo en su diario. Así ellos sabrían que no fue una pesadilla y podían creer en sus palabras. Diario. Volví a escuchar esa voz que me llamaba, a la cual le volví a responder. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tenía mucho miedo, cuando de pronto escuché pasos correr hacia mi cuarto. Salté de la cama de mis abuelos y me asusté. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Grité y me levanté. Me asomé al pasillo y no había nada ni nadie. Comencé a llorar frustrada.
Intenté llamar a mis abuelos, pero el teléfono no sonaba. Era como si estuviese desconectado. A través del teléfono, en mi último intento desesperado por hacerlo funcionar, volví a escuchar mi nombre. Lancé el teléfono y corrí a mi cuarto. Tranqué la puerta y me aferré bajo mi sábana. Escuché la puerta de la casa. Unas llaves como si mis abuelos hubiesen llegado. Escuché mi nombre nuevamente. ¿Elizabeth? ¡Abuelos! Respondí aliviada pensando que habían llegado. Bajé corriendo las escaleras y mi sorpresa fue que no había nadie. ¡Oh, Dios! No paraba de llorar. Subí de nuevo a mi cuarto temblorosa y con mucho pánico. Al llegar ahí la vi. Era la viva imagen de mi abuela, pero no era ella. Lo sé por esa mirada vacía y llena de odio. Y lo supe aún más cuando me dijo: «Jamás respondas a nosotros». Se desvaneció. Las luces comenzaron a parpadear en toda la casa y los objetos y muebles a moverse de un lado a otro. Yo no paraba de gritar asustada. Tengo tanto miedo. Quiero a mis abuelos. ¿Qué está pasando? La cama comenzó a temblar bruscamente y fue ahí cuando esa cosa que tomó la forma de su abuela casi acaba con ella. Empezó a jalarla de los pies. Ella se aferraba a su cama mientras gritaba y lloraba. De pronto, la puerta de la entrada abre de golpe y se escuchan pasos corriendo por las escaleras, y la puerta de su cuarto abre bruscamente. Era su abuela. Aquella cosa que había tomado la forma de su abuela desapareció. La abuela abrazó a la pequeña, quien estaba muy asustada. Junto a ella estaba el diario con toda su experiencia. Por suerte no murió como su madre. Le contó todo a su abuela, quien le explicó que aquella cosa era un alma que se aprovechó de eso para alimentarse de quienes le responden. Y la única forma de que no te lleve con ella es que aparezca la persona real. Así pierde la forma de lo que materializó. La pequeña nunca más volvió a responder cuando escuchara su nombre estando sola. Solo puedo decir que tal vez muchas de nuestras abuelas o madres tengan razón. Si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre, no respondas. Puede que eso, sea lo que sea, tome la forma de tu ser querido y acabe contigo. Si no, pregúntale a mi madre, quien tuvo la dicha de sobrevivir esa noche gracias a su abuela y contarme esto hoy en día. El circo de la medianoche. Desde 1890, varias personas han contado historias, transmitidas de generación en generación, con rumores acerca de un circo sombrío. Con el tiempo, esta historia se ha ido perdiendo, pero mi abuela me dijo lo que algún día le contaron. Una historia sobre uno de sus tíos abuelos. Ella me dijo que el siguiente relato estaba escrito en su diario, el cual fue encontrado días después de su desaparición. En una mañana como cualquiera, mi abuelo y sus dos hermanos estaban ayudando a pintar el exterior de la vieja casa de mi madre, y un viejo desconocido pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisando a todos que un circo venía a la ciudad, y aquello era algo relativamente común. Mi abuelo y sus hermanos se apresuraron a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se establecían los circos para hacer una presentación breve de convocatoria al público. Una vez allí no había nada, ni payasos, ni carros, solo unos carteles clavados a un poste. Supongo que aquello era más interesante que si hubieran hecho una presentación. El papel de los carteles y los carteles mismos eran muy sencillos y misteriosos y estaban escritos en negrita. El circo de medianoche llegó a la ciudad. El espectáculo comienza a la medianoche y termina al amanecer. Mi abuelo me contó que su hermano no pudo dormir esa noche, tal vez por estar pensando en el circo y sus porqués. Los preadolescentes pidieron a su padre que los llevara al circo por la noche y a pesar del horario, él les quiso dar un voto de confianza a los muchachos que eran casi hombres. Cuando eran las 11:30 de la noche, todos estaban frente del circo observando aquella lona enorme, posiblemente con una altura de unos 15 metros, lo que era algo extraño ya que nadie de los presentes vio cuando el circo llegó.
pero estaba allí. La tela era de azul raso, con algunos agujeros remendados por dentro, y envolviendo todos los carros y al mismo circo había una rejilla que estaba un poco oxidada, pero al final de sus lanzas tenían una estrella dorada. Todas las luces y la música eran relajantes. Nunca había visto un circo como este antes. Formaron una fila ya que no eran los únicos curiosos en la ciudad. Había un montón de gente conocida, algunos amigos con sus esposas y un amigo de la escuela de mi abuelo. Cuando llegó su turno para comprar los boletos, mi bisabuelo dijo con su voz imponente: 4 entradas, por favor. Y el anciano golpeó por detrás de un vidrio acrílico señalando el aviso pagado en la cabina. Solo mayores de 18 años. El mayor de los hermanos tenía 16 años en aquel tiempo. Entonces el padre y sus hijos se dispusieron a volver a casa inconformes. Cuando estaba por irse, el mayor de los hermanos vio 2 barras grandes sueltas, por las que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo. El hermano de mi abuelo le dio un codazo y dijo: «Conozco esa cara. Sé que estás pensando en hacer una tontería». Al día siguiente, astuto, como era el mayor de los hermanos, fueron al circo, que estaba totalmente en calma y en silencio. Él pasó por los barrotes, empezó a caminar en el interior del circo. Entró en una de las carpas y vio algunos trajes y una cómoda, que le resultó interesante y terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos. Eran imágenes de personas con discapacidades físicas o deformes, vestidas de forma festiva. Había una bailarina de una sola pierna en muletas. Había un hombre enorme que parecía un gigante con el rostro deformado. El hombre más gordo que había visto en su vida. Usaba pañales y las gemelas siamesas con un rostro angelical. En ese momento supo que no era un circo típico, sino un circo de los horrores. Fue a una tienda de al lado y había algunas pertenencias de los artistas. Una de ellas le llamó mucho la atención. Era un reloj de oro, con una bailarina en las agujas. En ese momento le pareció oír pasos que se acercaban hacia él. Luego salió de la tienda, pasando por la rejilla, y huyó corriendo. Cuando llegó a casa le mostró el reloj a mi abuelo. Aseguró que lo había encontrado en la calle, pero era un objeto muy hermoso para que simplemente fuera arrojado por ahí, por lo que le advirtió que debía dejarlo de donde lo tomó. Su hermano se enfureció diciendo que no lo había robado y que no pertenecía a nadie. Esa noche tuvo un sueño muy perturbador. Soñó que la bailarina del reloj estaba en la habitación de los hermanos y que le cortaba los brazos y las piernas. Se despertó muy asustado, contando el sueño a toda la familia. Sus padres le dijeron que no se preocupara, que era solo porque había estado viendo muchas historias de terror. El hermano mayor no se quedó tranquilo. Permaneció mirando por la ventana en dirección hacia el circo que no podía ser visto de tan lejos. Pasó sus últimos días escribiendo en su diario, cosas que solo hasta después descubrimos. Una noche, debían de ser aproximadamente las 2 de la mañana, cuando él, el hermano mayor, se levantó de la cama y saltó por la ventana. Mi abuelo corrió a la ventana para ver a dónde iba. Se dirigía a toda prisa en dirección al circo. Mi abuelo se puso las botas y le siguió. Parecía aturdido, se tambaleaba y tenía los ojos casi cerrados. Le llevó al menos media hora hasta que llegaron al circo. El hermano mayor entró a la tienda de enfrente, sosteniendo el reloj en la mano, sin siquiera comprar un boleto para entrar. El vendedor de los boletos vio a mi abuelo espiando a través de la parte delantera de la tienda de campaña de lona y lo corrió de ahí. Se dirigió a la parte posterior del circo y siguió en su labor de espía para ver si lograba ver algo. Esperó hasta el amanecer. Cuando dieron las 5:30 de la mañana, escuchó un gran clamor en el lado derecho de la carpa. Se dio cuenta de que había otra rejilla suelta y pasó a espiar a través de la lona. Y allí estaba su hermano. Había sido capturado por 2 payasos muy raros con el rostro deformado. Ellos lo tenían asegurado, pero el chico no parecía estar despierto. Fue entonces cuando una bailarina sin piernas entró en la lona con un machete y cortó los brazos y las piernas del pobre muchacho. Mi abuelo dice que salió llorando y corriendo tan rápido como pudo.
Regresó a casa todo sucio y sudoroso y los padres enojados le preguntaron si había una explicación para aquello y les dijo todo lo que había visto y sobre el reloj. El padre de mi abuelo llamó a la policía para que fueran a buscar a su hijo al circo. Pero cuando la policía llegó al lugar ya no había rastro del circo en el sitio. Mi abuelo casi se volvió loco, pero fue entonces cuando encontró el diario y pudo conocer la verdad acerca de lo que su hermano estaba sintiendo y sobre sus pesadillas. Llegó a una conclusión terrible. Su hermano ahora era uno más de las aberraciones de aquel circo, que castigaba a los que robaban haciéndolos uno de ellos, arrancándoles algo que apreciaban.